Listo. Echamos a andar la grabación para la segunda parte. Lo que ahora vamos a desarrollar en esta segunda sesión es revisar. Cada grupo tiene asignado un candidato a presidente. Vamos a revisar cuáles son las propuestas que hacen, las propuestas principales, naturalmente, que hace cada uno de ellos en base al material que pusimos a disposición de ustedes. Vamos a comenzar con el grupo 1. Javiera Cabrera, Fernanda Leiva, Benjamín Moya, Valentina Núñez, Cristóbal Orellana, Javiera Ramírez, Andrés Rojas, Antonieta Báez y Jennifer Vilches. ¿Okay? Bueno, ¿cómo van a...? Bien, perfecto. Ya está Javiera colocando su... Ya. Javiera, entonces, te dejo la voz es tuya. Ya. Hola a todos. Antonieta, ok, tú lo Sí. vas a hacer. Muy bien. Sí. Antonieta, Bueno, nosotros... te sugiero una cosa, Antonieta, que lo coloques en modo de presentación un poquito más Ah, grande. ¿Sí? ok, ok. Si lo puedes hacer, fantástico. Eso, muy bien. Muchas gracias. Ya, bueno, nosotros vamos a hablar sobre la reforma de pensiones del candidato a presidente Gabriel Boric. Eso. Bueno, él propone la creación de una institución pública que se dedique a la administración de todas de las cotizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras. Este organismo pretende ser autónomo y paritario y busca un financiamiento mixto entre trabajadores, empleadores y el Estado. Okay. Ok. Ya, la otra. Bueno, la administración y el financiamiento del nuevo sistema se construirá a partir del total de las pensiones pagadas por la AFP y el monto del promedio de las pensiones pagadas, ¿ya? La cotización hasta el día de hoy es de un 12%, donde se divide entre el 10% de cotización previsional y el 2% de los costos por administración. ¿Ya? Se propone también mantener este mismo sistema, pero además agregar un 6% que iría por cuenta del empleador, el cual llegaría a un total de un 18%. La pensión básica universal sería, bueno, se crearía esa pensión, la cual sería para todos, sin importar el aporte previsional que tenga la persona. Deberá también cumplir ciertos estándares que permitan un estilo de vida adecuado para cada persona. Luego tenemos también la pensión contributiva, la cual se calculará en función de las contribuciones por cada persona en su vida activa. Ya esto incluye a Fuerzas Armadas y Policía. La cual, con ayuda de jóvenes y adultos mayores, tendrá entre los mismos jóvenes, dispondrá de un seguro social de lagunas previsionales. Y con respecto a la participación, en los directorios de las empresas donde se realizará la inversión de recursos del nuevo Fondo Solidario de Pensiones, deberá tener representantes de las personas afiliadas elegidas con democracia, complementando los integrantes del Consejo Administrador del sistema. La estimación de costos. Una pensión básica universal de 250.000 pesos cuesta aproximadamente el 3.5% del PIB anual. Parte de este gasto ya está siendo utilizado por el sistema de pensiones solidarias. Por lo tanto, el gasto público adicional solo sería del 2.26% del PIB actual. Además, se destinará un gasto público del 1% del PIB al nuevo Fondo Solidario de Pensiones.
Bajo estos supuestos, aproximadamente el 60% del nuevo Fondo Solidario de Pensiones se ahorrará y el 40% se usará para aumentar las pensiones de los actuales jubilados. El FRP, que hoy recibe aproximadamente el 0,2% del PIB cada año, será actualizado de la misma forma para darle sustentabilidad a la PBU. La pensión final para cada jubilado se compondrá de la PBU y la pensión contributiva. Permíteme que te haga una consulta, ¿ya? Sí, profe. Tírate la anterior, Benjamín, a la anterior. Ok. ¿Esa? Esa misma, es una pregunta que en el fondo es para aclarar un poco, ¿ok? ¿Con qué se financia ese nuevo Fondo Solidario de Pensiones? Que dice que se usará aproximadamente el 60%, perdón, 60% se va a ahorrar y un 40% va a aumentar pensiones. ¿Con qué se financia ese nuevo Fondo Solidario de Pensiones? Según lo leído, sería con el PIB nacional, o sea, del Estado. Y lo que decía es que antes se financiaba solamente el 2,26% sería diferente, porque antes se financiaba el 2,5% para el fondo de pensión básico, algo así, el nuevo fondo de pensión. No, mira, lo pregunté precisamente para aclarar un poco, porque ¿Ya? lánzate de nuevo para adelante. ¿Okay? ¿Esa? Sí, Ujú. exacto. Mira, son dos cosas muy distintas. Lo que él plantea del Fondo Solidario de Pensiones, ¿okay? Del que está más abajo que dice Fondo de Reserva de Pensión. ¿Okay? Ese FRP Ujú. ya existe. ¿Okay? Ya. Ya existe. ¿Okay? Por eso dice, hoy recibe aproximadamente 0,2% del PIB de cada año. ¿Okay? Esto ya existe, pero este nuevo Fondo Solidario de Pensiones, ¿okay? Nuevo, quiere decir que es el proyecto, digamos, si él es presidente, ese proyecto de ley lo llevaría. Ese Sí. nuevo Fondo Solidario de Pensiones es el que se crea con las contribuciones de las personas que se incorporan al mercado. ¿Okay? Porque lo que dice el proyecto es, mira, todos aquellos que se incorporen en el futuro al sistema de pensiones ya no van a entrar en una AFP, sino que van a cotizar a este Fondo Solidario de Pensiones. ¿Okay? Ay, ay, ay. Es como el corazón, de la propuesta que hace Boris, ¿okay? Ujú. Es, mira, yo no voy a seguir dejando funcionar, en mi proyecto ya no va a seguir funcionando el sistema de las AFP, ¿okay? Sino que va a empezar a funcionar este Fondo Solidario de Pensión, ¿okay? Entonces dice, bueno, ¿y qué pasa con los que ya estaban en las AFP? Dice, mira, los que quieran quedarse ahí, pueden quedarse allí, ¿ok? Con sus fondos anteriores, ¿ok? Pero los fondos anteriores, lo que sigan las cotizaciones de ese momento en que esta ley empiezan a entrar al fondo solidario, ¿ok? Y dice, incluso vamos a dar la opción de que aquellas personas que tienen fondos en el sistema de FP y quieran transferirse al Fondo Solidario de Pensiones van a poder hacerlo. ¿Okay? Entonces, es distinto, es distinto a este del Fondo de Reserva de Pensión. Eso es lo que quería aclarar, Benca. Ya, profe, muchas gracias. Continuando, dice otros aspectos del sistema. Primero está la cobranza. Actualmente, la cantidad de afiliados que tienen cotizaciones impagas es un número elevado, cuya cifra se traduce en un alto monto a recuperar. Estas cifras ya son dramáticas e impactan considerablemente en el historial previsional de los y las trabajadoras en un sistema de capitalización individual. Por lo tanto, se vuelven aún más gravosas en un sistema colectivo como el que se propone. Las consecuencias del no pago de cotizaciones afectan a los y las trabajadoras, imponentes del Fondo Solidario de Pensiones. Y por los puntos anteriores nombrados, es necesario reforzar el proceso de recuperar estos valores, siempre teniendo en cuenta y además recalcando la importancia de las consecuencias que genera el no pago de cotizaciones. Y para finalizar, las pensiones de Fuerzas Armadas. Okay. Su régimen será parte del nuevo sistema previsional, que abarca a todas las personas en Chile, eliminando esta diferencia arbitraria entre sistemas. Si desean permanecer en el sistema, se realizarán algunas mejoras legislativas.
Además, se homologará la cotización con cargo al personal del nuevo sistema previsional, tanto en previsión como en salud. Se evaluará la extensión de la carrera militar, generando incentivos a activos por más de 30 años. El COMPIN deberá evaluar consultando a un médico de la institución respectiva cuando corresponda la declaración de invalidez a aquellas personas cuya pensión sea menor a la pensión mínima del nuevo sistema previsional. Las verán reajustadas hasta dicho monto. Para finalizar, se puede interpretar que el candidato en su programa busca realizar cambio en la relación a un nuevo sistema de pensiones. Este quiere que las AFP desaparezcan, donde propone la creación de una institución pública que administre las contribuciones sociales de los trabajadores. Además, propone una pensión universal para todas las personas. De esta manera, el candidato busca de forma abierta poder modificar y mejorar el sistema de seguridad social. Muchas gracias por su atención. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se llama? Una pequeña resumen de lo que ustedes plantean, ¿ya? Acá lo que hay es un sistema mixto, ¿ok? Donde existe primero que nada, existe una pensión básica, ¿okay?, que es universal, ¿ya? A diferencia de la pensión básica solidaria actual, que no es universal, aquí está planteando una pensión básica universal, ¿ya? Y voy a hacer un comentario porque la concepción que tiene de la pensión básica universal es distinta de otras que plantean otros candidatos. Aquí lo que está planteando es una pensión básica no contributiva, ¿ok? Universal, es decir, independiente de la contribución y sin restricciones de ningún tipo, digamos, que tiene que ver con la parte de focalización, ¿ok? No, aquí está hablando todo el mundo. Y en el fondo esta pensión es generada con recursos estatales, ¿ya? Entonces, en el fondo estamos diciendo, mira, independientemente de que si contribuiste o no, y cuánto contribuiste y a qué, digamos, parte, a qué porcentaje de hogares con respecto al registro social de hogares o no pertenece, la vas a tener, ¿okay? Y después dice, va a haber una pensión, o digamos, va a haber una cotización obligatoria, que va a ser basada en la cotización actual, que es de un 10%, más hace una estimación de un 2% de la comisión, y después dice, se agrega un 6% más que sería con cargo al empleador, ¿okay?, que me imagino que será en forma gradual, ¿ya? Y después dice, bueno, ¿y cómo opera esto? Ya, la persona que no está la persona que está pensionada, ¿ok?, que ya tiene una pensión, habla de que le va a llegar un complemento, ¿okay?, ya sea que esta persona esté como retiro programado o esté como renta vitalicia, pues son personas que ya tienen una pensión, entonces le está diciendo, mira, aquí va a haber un incremento de esa pensión que va a llegar desde el fondo solidario, que se crea. ¿Cómo se crea ese fondo solidario? En el sentido de que a contar de la publicación de la ley, comienza a llevarse a cabo la cotización en esta institución estatal nueva, ¿ya?, donde los recursos no van a una cuenta individual, sino que van a un fondo solidario, ¿ya? Por eso aquí ya aparece el sistema mixto definitivamente. ¿Qué pasa con las personas que no se han pensionado y tienen recursos en un administrador de fondo de pensión? Dice, esos recursos van a permanecer en propiedad de la persona, ¿okay?, y con esos recursos él puede generar un monto de pensión más con lo que le llegue del fondo solidario donde acumuló recursos posteriormente, ¿ok? O puede traspasarlos todos los recursos que tiene acumulados en AFP, los puede traspasar todo al fondo solidario, ¿ya?, bajo condiciones que evidentemente no se muestran porque eso será producto del proyecto de ley, ¿ya? Eso es básicamente, y el otro tema interesante que de los 3 sistemas de pensiones actualmente, lo reduciría a 2, unificando el sistema del decreto 3500 con el que tienen las pensiones de Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿ya? Y obviamente el sistema del IPS permanece porque es un sistema en extinción que va a ir muriendo a medida que van falleciendo las personas que ya tienen una pensión en él o que la obtienen en el futuro. Ok.
¿Alguna pregunta, chicos, que ustedes quieran o algún comentario que quieran hacer? ¿No? Bien. Entonces, de acuerdo a esto, le vamos a dar la palabra al grupo que tiene como candidato la señora Proboste, ¿ya? Aquí tenemos a Sebastián Albornoz, José Araneda, Rodrigo Araya, Alan Baeza, Nicolás Burgos, Joaquín Caballería, Lucas Cartes, Camila Ceballos, Guillermo Cerda. ¿Quién de ustedes va a presentar? ¿Quién presenta este grupo? Esperando a alguien del grupo 2 que tome la palabra y haga la presentación. Parece que no hay nadie. ¿Cómo es eso? Chuta. Démosle con el otro procedimiento. ¿No? Bueno, vamos a darle con el otro mientras, tienes razón. Vamos a darle al grupo de Sichel, ¿ya? Y estamos hablando de Vicente Ahumada, Cristóbal Barro, Francisca Bravo, Octavio Brunot, Rodolfo Carrasco, Scarlett Stay, Romina Gómez, Marco Juan, Nicolás Soto. ¿Ok? Perfecto. Ya, muchachos, ¿alguno de ustedes entonces con esa presentación? ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, te escuchamos bien. Se ve, profe, ¿cierto? Se ve muy bien, Nicolás. Ya. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A nosotros nos tocó el proyecto de reforma de Sichel. Ya, la introducción. Hoy en día las pensiones en Sichel son un tema que no se pueden postergar, ya que los adultos mayores, las personas con discapacidades, que son los sectores más vulnerables, la clase media, son bien afectados por estas, ya que existen pensiones que son muy bajas y que no son suficientes para satisfacer las necesidades de estos sectores. Por lo cual, hoy en día existe la necesidad de que se mejoren y las propuestas que hay hoy en día no solucionan los problemas que la gente tiene. Por ejemplo, aumentar las pensiones actuales a costa de los ahorros de los trabajadores o crear un monopolio estatal. El no considerar los impactos de estas acciones sería muy fatal para los futuros retiros, no, los futuros ahorros de las pensiones de los chilenos. Bueno, lo que quisimos hacer acá es como una comparación con las pensiones básicas solidarias actuales versus la de la reforma de Sichel. Las pensiones básicas solidarias está la de vejez y la de invalidez. La pensión básica solidaria actual es de 164.356 pesos para mayores o iguales a 65 años y menores de 75 años. 176.096 pesos para mayores o iguales a 75 años y 176.000 pesos 96 para mayores iguales a 65 años. La reforma, por lo que pudimos estudiar, pretende aumentar la pensión mínima para quienes nunca han ahorrado en el sistema previsional a nivel de la línea de la pobreza, de 177.000 pesos. También busca aumentar la cobertura de la pensión mínima a todo chileno residente extranjero que cumpla la edad de jubilación
y una cantidad de años determinada en el país, exceptuando a quienes poseen altos ingresos o patrimonio según la información reunida por el Servicio de Impuestos Internos. También está el aporte provisional solidario, que es el actual versus el de la reforma de Sichel, que está el de la vejez y de invalidez. El aporte del Estado actual corresponde a un monto de 164.356 pesos. En la reforma se busca o propone que los que hayan ahorrado provisionalmente tendrán de 177.000 sin descuento alguno si su pensión no alcanzó el ingreso mínimo líquido, que sería de 270.000. Alcanzar el ingreso mínimo líquido corresponderá a un monto gradualmente decreciente, desde 177.000 pesos, utilizando la tasa de descuento actual. También la propuesta implica un aumento de 50.000 adicionales de las pensiones para alrededor del 95% de las pensiones actuales. Lo que se busca es avanzar hacia una pensión básica universal. La pensión básica solidaria actuales, que es de la vejez e invalidez, como había dicho anteriormente, la pensión básica 4 para mayores o iguales de 165 años y menores de 75, 176.096 para mayores o iguales de 75 años, y lo mismo para mayores o iguales de 65 años. Lo que se busca, lo que se busca en la reforma, que pretende aumentar la pensión mínima para quienes nunca han ahorrado en el sistema provisional al nivel de la línea de la pobreza. Creo que ya se repitió. Sí, es la misma. se la repetí. Perdón, Sí, profe. la misma. Seguimos. No, la tiré para allá. Ahí está. Esa es. Perdón, Ahí está. profe. Eso, Que me pongo eso. nervioso con estas cosas. Usted sabe. Tranquilo. Ya. En lo que hicimos en la presentación, hicimos 10 puntos sobre el fortalecimiento del sistema de ahorro previsional. El primer punto, destinar el aumento de la cotización de 6% de cargo del empleador a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores. También crear un seguro colectivo que permita diversificar todos los riesgos que puedan ocurrir. Como tercer punto, está poner en fin al actual modelo de AFP, permitiendo que cada cotizante pueda elegirse su plan de ahorro para la vejez. La administra una institución del Estado o privada, que tenga fines de lucro, que la institución privada sea también sin fines de lucro. Como cuarto punto, pusimos crear una administradora estatal que compita en igualdad de condición para ofrecer el servicio de gestión de cuentas, de inversiones o ambos simultáneamente. Como quinto punto, flexibilizar la regulación para facilitar la entrada de nuevos proveedores de servicios de ahorros para la vejez, ya sea de manera integrada u ofreciendo por separado las funciones de gestión de las cuentas y de gestión de las inversiones asociadas. Como sexto punto, pusimos flexibilizar la estructura de comisiones de modo de permitir comisiones rebajadas asociadas a la permanencia, lo que evita la competencia de vendedores mes a mes y permite ofrecer servicios y productos de ahorro para la vejez de mayor valor agregado. También incorporar en la gobernanza de los proveedores privados de administración de ahorro para la vejez la participación de afiliados, tanto en el caso administrador público como el de los administradores privados, con o sin fines de lucros también. Como octavo punto también pusimos permitir disponer de cierto monto de ahorro previsional para complementar el pie necesario para adquirir una primera vivienda con devolución posterior de fondos. Como penúltimo punto pusimos permitir utilizar los fondos para gastos de salud catastróficos. Como último punto pusimos desarrollar un sistema de ajuste gradual de parámetros de retiro para que la edad de jubilación se adapte a los avances de salud y las expectativas de vida. Okay. Y otro punto que también se quiere reforzar Sichel en la reforma es asegurar la sostenibilidad de los aportes del Estado.
¿Qué es lo que busca? Es que busca crear un fondo solidario de pensiones. Desde el actual se pagarán las pensiones básicas solidarias y también los aportes provisionales solidarios, y que deberá recibir aportes anualmente con cargo a los ingresos provenientes del presupuesto de la nación para asegurar el avance actual de los beneficios del sistema con los recursos actuales e ingresos futuros comprometidos para ese propósito. Eso es nuestra presentación. Ok. Una pregunta, ¿a dónde iría el 6% adicional que plantea él? Como, pues plantea que haya un aumento en las cotizaciones de 6% de cargo del empleador. ¿Okay? De cargo del empleador. ¿Dónde iría eso? Este aumento de cotizaciones, ¿a dónde las llevaría? ¿Me escuchan, Nicolás? Sí, profe. Ah, ok. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Aquí, él plantea de que haya un incremento de un 6% de las cotizaciones. O sea, las cotizaciones actuales, el 10%, plantea aumentarlas en un 6% en forma gradual a través del tiempo con cargo al empleador. ¿Ok? ¿Dónde irían ese 6%? ¿A qué parte? Ahí por lo que lo pusimos con el punto 1 que dice, serían a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores. Eso es, perfecto, perfecto. Ya, ahí está contestada la pregunta. Mira, a esta altura, ya, un poco para, ya tenemos dos proyectos, ya, el de Boric, el de Sichel. ¿En qué se diferencian uno del otro? En lo principal, digamos. Ok, vamos aquí a plantearlo. Si miramos el término de pensión básica universal, ¿okay? Ya hay una diferencia importante porque la pensión básica universal que plantea Boric, como decíamos antes, es un valor que es para todos y proviene de un recurso general de la nación, o sea, proviene de aportes estatales completamente. ¿Ya? ¿Okay? Y en el caso de Sichel, está planteando que esto sea más bien parecido a lo que existe actualmente, más parecido a lo que es la pensión básica solidaria, ¿ya? Por eso habla de los 177.000 pesos, que es más o menos el valor que tienen ahora, y después dice de que a todos los que tienen aporte, a todos los que tienen cotizaciones, va a haber una garantización a través de un aporte para que lleguen a un valor mínimo de 270.000 pesos, que 277.000 pesos, si no me equivoco, es el valor. Déjame revisar. 270.000 pesos para que cotizan. Que estos 270.000 pesos es más o menos el equivalente al sueldo mínimo neto después de los descuentos, ¿ya? Una cosa parecida a eso, ¿ya? Entonces, ahí hay. Pero ¿dónde está la diferencia fundamental? De que en el proyecto de reforma de Sichel mantiene el sistema del decreto 3.500 funcionando más o menos como es hasta hoy día, ¿ya? Con estos adicionales que hemos mencionado, ¿ya? Y con el hecho que las cotizaciones van básicamente a las cuentas individuales, ¿ya? Hay modificaciones, por supuesto, que tienen que ver con facilitación de retiro, de ajuste de edad de jubilación, con estos seguros que tienen que ver con riesgos en general, ¿ya? Que los haría a través de otra institución que sería una especie de fondo solidario colectivo que tendería a hacer este tipo de financiamiento de estas imperfecciones, ¿ya? Pero básicamente el sistema cuál está, ¿ya? En el caso de Boric es un cambio completo porque en realidad lo que está hablando es que el sistema administrado por las AFP no es que vaya a terminar, porque puede seguir por muchos años manejando los recursos que ya están acumulados allí.
pero lo que dice es de que a contar de la ley empieza a funcionar una institución diferente, una institución estatal, ¿ya? Que es, ¿cómo se llama? Única, que administraría todas las cotizaciones a contar de ese momento, ¿ya? Con una lógica de sistema de reparto, ¿ya? Que en el fondo, de sistema de reparto, pero con una, ¿cómo se llama? Identificación de los aportes que haga cada persona, ¿ya? Entonces, ahí ya hay diferencias importantes entre uno y otro, ¿no? Por supuesto, en cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta respecto a lo que vamos viendo y que queramos aclararlo, los invito a que lo hagan, ¿ya? Quiero avanzar ahora, voy a avanzar con los otros grupos para, ya tenemos claro que en el caso de, ya, aquí tengo el grupo de CAST, ¿ya? Marco Córdoba, Andrés Correa, Catalina Cueto, Tito Donoso, Gonzalo Fuica, Ignacio Leal, Alexander Leiva, Elizabeth Miranda y Luis Ángelo Moreno. ¿Okay? ¿Quién de ustedes quiere presentar este tema? Hola, profe. Alexander. Perfecto. ¿Están todos los del grupo? ¿Cómo? No, estoy preguntando a los del grupo si están. Ah, ya, ya. A los de mi grupo. Ya. No respondo. Sí, Ya voy a compartir, ¿no? comparte. Ah, ya. Comparte. Sí. Ya. O sea, sí está sobre eso. ¿Lo ven? O sea, no, espérate. Sí, Ahí está. apareció ahí ya la vista. Ujú. Se escucha bien y se ve bien. Así que cuando tú quieras. Ya. Alexander. ¿Quién parte? Yo. Ya, bueno. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre José Antonio Kast y las reformas del sistema de pensiones. Bueno, al aumentar el beneficio del pilar solidario, que corresponde a un beneficio económico mensual dirigido a personas entre 18 y 65 años, aumentar las pensiones del sistema de ahorro y capitalización, una solución al daño de prevenciones de empleos públicos, aumentar la competencia y eficiencia de las AFP, un plan integral para la tercera edad, ya que solo las pensiones por sí solas no son una parte de la que hay que mejorar, y un aumento de competencias en la gestión de fondos previsionales. Ya, en el punto número 95 de su programa de gobierno, el candidato José Antonio Kast propone mejorar el pilar solidario. Primero es necesario explicar qué es el pilar solidario. Es un conjunto de beneficios estatales que actualmente benefician a aproximadamente 1.600.000 adultos mayores. Busca aumentar el ahorro previsional de trabajadores jóvenes y a la vez aumentar la calidad de vida de los pensionados. Esto se lleva a cabo mediante un subsidio a las cotizaciones que aumentan el monto final de la pensión, incluso otorgando una a quienes no ahorraron para acceder a ella. Los beneficios que se busca modificar con el candidato son el aporte previsional solidario, que es un complemento mensual entregado por el Estado a compañías de seguro y AFP para personas que pertenecen al 60% más vulnerable del país y que cotizan activamente en una cuenta obligatoria de ahorro previsional, elevando así el monto final de la pensión. Pueden acceder a ella todas las personas que cumplan el requisito señalado anteriormente, más los que comentó el profe en detalle hace un rato, y que financien una pensión inferior a 467.894 pesos para personas entre los 65 y 75 años y 501.316 pesos para los mayores de 75 años. Con la primera propuesta realizada por Kast, se extendería la protección social al 80% de la población del país con menores ingresos, beneficiando a 480.000 pensionados de clase media que dependen únicamente de su ahorro individual. Y otro beneficio del pilar solidario es la pensión básica solidaria, que permite a quienes no tengan derecho a pensión en un régimen previsional accedan a un monto de 164.356 pesos para quienes tienen entre 65 y 74 años
y 176.096 pesos para las personas de 75 años o más actualmente. Este monto se reajusta en base al IPC y el candidato José Antonio Kast propone aumentar los montos en un 20%, junto con un aumento en 20% de la pensión máxima solidaria, es decir, los montos topes sobre los cuales se tiene derecho a un apoyo estatal. Por otro lado, Kast propone no suspender estos beneficios del pilar solidario a personas que trabajen después de los 65 años de edad, y que los reajustes del aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria sean en base al índice real de remuneraciones y no al IPC como se hace actualmente. Es decir, que los reajustes se medirían en base a la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del IPC, y con esto se busca mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores a la par con el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores del país. Ok. José Antonio Kast incluye en su programa de gobierno otra propuesta la cual se basa en aumentar las pensiones del sistema de ahorro y de capitalización. Kast propone un aumento del 50% de las pensiones con cargo a una cotización del empleador del 5% de la remuneración, con un aumento gradual. Esto significa que para lograr aumentar las pensiones se deberá aumentar en un 5% las cotizaciones obligatorias de un empleador, las cuales serían un fondo de pensiones que se paga a una AFP o al IPS, más un porcentaje correspondiente a la comisión de la AFP. Un 7% va a la salud que se paga a FONASA o ISAPRE, un 2,21% de seguro de invalidez y sobrevivencia, un 0,93% por accidentes del trabajo que se paga a una mutualidad, un 1,11% de aporte de indemnización obligatorio y por último un 3% que lo paga el seguro de cesantía. A esto se suma la propuesta de que el 5% vaya íntegro a la cuenta de los trabajadores, que en su mayoría son de clase media, y no cargar el aumento de las pensiones a los trabajadores actuales y futuros. A ellos se incorporará independientes y fomentarán el ahorro previsional voluntario de la clase media con mayores aportes del Estado. Gracias a esto, el 5% podría ir completamente a la cuenta de los trabajadores y al sistema de ahorro se verá también incluido en que para aumentar las pensiones no se verán afectados los sueldos remunerados de los trabajadores de la hora y del mañana. Por último, para que no sufran tanto los sueldos por pagar cotizaciones, se fomentará el ahorro previsional voluntario, que es un instrumento adicional y complementario al ahorro en la cuenta de capitalización individual obligatoria en una AFP, cuyo objetivo principal es aumentar el monto de la pensión o compensar periodos no cotizados. Con esto podemos ahorrar lo que nosotros deseemos en forma mensual a través de depósitos directos y cuentas con atractivos beneficios tributarios del Estado cuando los ahorros se destinan a mejorar la pensión. Eso. Lo que dice José Antonio Kast respecto al daño provisional de empleados públicos es que muchas personas del área pública que sufrieron este daño provisional por el hecho de que sus pensiones son mucho menores que el de las personas que decidieron quedarse con el sistema antiguo. Todos aquellos que permanecieron en el sistema antiguo vieron mejoradas las reglas que involucraron en el cálculo de sus pensiones de jubilación, pero este beneficio no se hizo presente a los funcionarios que se cambiaron al nuevo sistema. Tener 30 o más años de cotizaciones obtienen pensiones equivalentes a menos de un tercio de la renta de actividad, deteriorando radicalmente su calidad de vida inmediatamente después de pensionarse. Esto es producido por el cálculo del bono de reconocimiento, que esto sería el dinero del Estado que entrega a los trabajadores que se cambiaron del antiguo sistema de pensiones al sistema de AFP, y se ingresa a su cuenta cuando sus pensiones por vejez, por validez o cuando fallezca. También puede ser que durante varios años se le cotizó una parte de su renta. Entonces lo que Kast propone es que una ley general que tome en consideración a las distintas personas que fueron afectadas y le den una solución definitiva a esas personas. Ya que si este no se soluciona por parte del Estado, el sistema de AFP se seguirá siendo cuestionado. Esto ocurrió en el año 1987 y 93, que se dictaron estas leyes que modificaron esta discriminación, favoreciendo solamente a las personas que permanecieron en las cajas antiguas, pero no se dio igual el convenio a las que permanecieron en las AFP. Perfecto.
En el punto 98 del programa de José Antonio Cast busca aumentar la competencia y eficiencia de la AFP. Cast propone modificar la regulación de la AFP para mejorar la rentabilidad del ahorro de los trabajadores, ya que de esta forma se aumentan las pensiones de manera importante. Cuando las utilidades de la AFP obtengan rentabilidad negativa en los fondos de pensiones, la AFP no puede seguir cobrando comisiones. Busca aumentar la competencia para incentivar bajas de comisiones a través de flexibilizar la forma de cobro y mantener la licitación de afiliados nuevos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, existen distintos tipos de reformas para mejorar la eficiencia y crear una sana competencia. Una de las reformas que mencioné anteriormente, propuesta por CAS, se encuentra el proyecto de que cuando las utilidades de la AFP obtengan una rentabilidad negativa, no se pueden seguir cobrando comisiones, lo cual esto en parte beneficiaría a los trabajadores y afectaría a la AFP, ya que no obtendrían ganancias como están acostumbradas a obtener debido al modelo establecido actualmente. Otra reforma aplicable para este caso es que en una presente cesantía del afiliado se suspende el cobro de comisiones de administración hasta que vuelva a cotizar por su forma de reincorporación a un nuevo trabajo en el mercado laboral. Estas reformas para incentivar la sana competencia entre la AFP deberían ir acompañadas de una eficiente fiscalización a cargo de la Superintendencia de Pensiones para regularizar de que todo funcione de manera correcta. Ya. El plan integral para la tercera edad. Ya, este punto no tiene que ver directamente con las pensiones, pero está dirigido hacia el mismo grupo. Así que en el grupo decidimos integrarlo igualmente porque Muy igual es un apoyo hacia el adulto mayor Muy bien, veamos de qué se trata. y hacia las pensiones. Ya. CAS da una aproximación que hacia 30 años más la población de adultos mayores aumentará al doble. Por ende, él dice que las medidas actualmente no serán suficientes para abarcar tantas personas. Por ende, él planea dar a los adultos mayores una mejora de salud, de transporte, de vivienda, una mejora del trabajo y el cuidado, y adecuar también las ciudades para que ellos tengan una mayor comodidad y eso. Lo que plantea José Antonio Caz en el punto 100 de su programa, que es el aumento de la competencia en la gestión de los fondos previsionales, es ampliar el mercado respecto a la administración de las AFPs. Actualmente hay 6 AFPs y una administradora de fondos de cesantía, propiedad de 4 AFP, que atienden a 10,2 millones de afiliados. CAS propone abrir el ingreso a este mercado a entidades financieras que cumplen el rol de las AFP en la administración de cuentas individuales para que cubran y den mayor competencia, para así bajar los costos de las comisiones. En otras palabras, no es lo mismo 6 AFPs que 10 o 15 que cubran ese mercado. Así los costos bajarían al haber un mayor mercado que cubriría estas necesidades. Al haber más AFPs, habría mayor diversidad a la hora de inversión, en renta variable y en renta fija principalmente, que son instrumentos en que la AFP invierten. Ya no estarían cargadas solamente en 6 AFPs. Se abriría un poco más el abanico de inversionistas. Ok. Bueno, en conclusión, nosotros al estudiar a fondo las propuestas del candidato CAS, el candidato busca aumentar de las pensiones y quiere implementar nuevas reformas para el adulto mayor, ya que necesitan más cuidado. Y él seguirá con las AFP, dándole más competencia y eficiencia para que puedan elegir con sabiduría para tener un mejor futuro con un mejor manejo de pensiones. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces, una pregunta para ustedes, ¿ya? El aumento de cotizaciones que él plantea en su programa, que es de un 5% con cargo al empleador, ¿dónde propone llevarlo? Él plantea que se incrementen las cotizaciones. Todos los candidatos plantean que hay que aumentar las cotizaciones por razones obvias, ¿ya? Para poder, digamos, mejorar las pensiones, porque el porcentaje de cotización que tenemos en Chile es muy bajo, ¿okay? En relación a cualquier otro país que uno compare.
Pero él plantea que ese 5% adicional, otros candidatos hablan del 6%, pero él habla de un 5% sea con cargo al empleador. ¿Okay? También lo plantean muchos otros. Pero ¿a dónde él plantea llevarlo en su programa? ¿A qué parte? Ese 5% adicional. ¿A cuenta individual del trabajador? ¿A un fondo colectivo? ¿A dónde? Individual de la remuneración de cada empleador. ¿Mm? ¿Perdón, Catalina? Por cada empleador de su propia remuneración. Sí, correcto. Pero ¿a dónde iría? ¿Tú cómo se llama? El empleador ahora cotiza un 5% extra, ¿ok? De cotización. O sea, supongamos, tú estás trabajando, entonces de tu sueldo sale un 10% más la comisión y el empleador te aporta un 5%. Pero ¿a dónde iría ese 5%? ¿A una cuenta individual o a un fondo colectivo? De acuerdo a lo que él plantea. El 5% iría íntegro a la cuenta de los trabajadores. Ah, perfecto. Eso está bien. Perfecto. Eso es lo que plantea, exactamente. Que el 5% vaya a una cuenta individual. ¿Ok? Es un planteamiento parecido al de Sichel. Sichel habla del 6%, pero también habla de una, ¿cómo se llama? Cuenta individual. ¿Ya? Y la diferencia, ahora sí ya la vemos, que está planteada con Boric, es que en el caso de Boric, el adicional, no solo la adicional, sino que también la completa iría a un fondo solidario, ¿no? Un fondo colectivo que llaman. Bien, nos quedan dos grupos, ¿ya? Voy a seguir con el grupo que está ahora. El grupo que tendría que exponer cuáles son las propuestas de Marco Enrique Ominami es el grupo de Matías Núñez, Catalina Pelay, Cristian Ponce, Javiera Ramírez, Nicolás Rogel, Sebastián Ruiz, Romina Sánchez, Isidora Sánchez y Vicente Sánchez. ¿Okay? ¿Quién de ustedes quiere exponer esta parte? Y está pendiente los que tienen que exponer del grupo de Proboste. Veo que nadie lo quiere hacer. Profe, yo lo voy a hacer, que mis compañeros no están. Muy bien. De hecho, lo hicimos entre tres. Muy bien. Bueno, Pero, sucede ya, en estas actividades que son sin calificación, sucede que no todo el mundo se interesa en trabajar. Pero Romina, muy bien. Recordaremos claramente que lo hicimos. Así que... Lo hice con dos compañeros más, pero no pudieron estar en este momento. ¿Cómo comparto me pilla la tecnología? Simplemente tienes que en tu Zoom, ¿ok? Usas una flechita verde que hay que dice Share Screen, compartir pantalla, y ahí está, ¿viste? Ahí está. Ya. Ahí se ve, ¿cierto? Perfecto, se ve perfecto. Ya. Ya, nosotros, a ver, ahí sí. Ya, a nosotros nos tocó hablar sobre el candidato Marco Enrique Ominami. Y, por ejemplo, él, más que nada en el documento que leímos, habla muchos puntos en contra que tiene el sistema de AFP actualmente en Chile. Correcto, correcto. Y él propone como cambiar, o sea, pasar de una manera transitoria a un nuevo tipo de sistema previsional. Según los principios fundamentales que debería tener... ay, ¿se salió? Ahí está, está visible. Ya, según los principios fundamentales que debería tener según la Fundación Sol y el tipo de reforma que también pretende y modelo que pretende adoptar, deberían tener unas 7 características que son las siguientes. Por ejemplo, una debida legitimidad social, una cobertura universal, un trato uniforme,
que en el caso de Chile significa terminar con la diferencia entre los trabajadores de las Fuerzas Armadas y el orden. Y el resto de los chilenos, que es esa brecha que generalmente casi todos critican últimamente. No significa quitarle los beneficios a los que ya tienen, sino nivelar hacia arriba y garantizar esos mismos derechos a los demás trabajadores. La cuarta es incorporar el principio de solidaridad intergeneracional en el sistema previsional, garantizar la equidad de género, garantizar la participación de los cotizantes en la administración de sus pensiones, entendiendo por ello la posibilidad de que los afiliados tengan mayor injerencia en las decisiones sobre dónde destinar los ahorros previsionales. En este caso, él dice tener como más libertad para poder mover los fondos de pensiones, que más adelante igual lo voy a volver a hablar, ¿ya? Y garantizar la sustentabilidad financiera. O sea, eso es como el ideal de un diseño que él se está basando en verdad. Por ejemplo, también él hablaba sobre lo que la otra vez estábamos hablando en clase, el hecho de que cada año hay, no sé, más personas en retiro que personas en edad de trabajar. Y eso es una parte de la deficiencia que hay en el sistema actualmente. Y acá él lo expuso como en estadísticas. Se basó en unas estadísticas. Y en la última sale como ya demasiado igualitario. No está funcionando como en los años 90, que fue cuando esto estaba funcionando bien. Y cada año que va pasando, como que la brecha se está haciendo mucho más estrecha. Correcto. Y eso también es lo que él critica en su propuesta. O sea, lo que critica en la propuesta actual del gobierno y lo que él pretende cambiar. Ya, los elementos y las propuestas para transitar hacia un sistema de tipo mixto público-privado, que es lo que él está proponiendo. Él propone un pilar de reparto, asegurar el derecho de seguridad social y existencia en un sistema previsional integrado, garantizar pensión básica a todos los trabajadores superior al sueldo mínimo actualizado, pilar contributivo donde sea un sistema de reparto integrado y capte el 10% del ingreso imponible, donde debiese quedar establecido por ley, los fondos no podrían ser utilizados para nada más que para sustentar el pilar de reparto. El trabajador elegiría mantenerse en el pilar de capitalización o transferirse en un pilar de reparto. Sería optativo. Él también menciona que los fondos pertenecen a los y los trabajadores de Chile y no a la AFP. Después menciona un pilar de capitalización que permitirá complementar su pensión inicial cotizando de manera voluntaria, complementaria y a las sociedades anónimas que manejen los fondos de pensión sujetas a nueva regulación. Con esto se refiere a que las AFP dejan de tener potestad exclusiva sobre la capitalización individual. Regular las comisiones y rentabilidad de las empresas que administran los fondos previsionales, que esto es otro de los puntos que también tocó él, que él mencionaba que el porcentaje de comisión que se les da por administrar a las AFP actualmente es muy alto. Entonces él proponía un límite de porcentaje en la comisión que cobren las empresas y que administren los fondos de pensiones por concepto de fondos de administración. Y lo segundo, que competiría una base de menor comisiones cobradas. O sea, las comisiones ya no serían tan elevadas para administrar los fondos de pensiones. También nos habla de la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque actualmente cuando nosotros tenemos nuestros fondos en una AFP, sea en los fondos A, B, C, D o E, nosotros tenemos pérdidas. Y esas pérdidas son, la AFP las carga directamente al trabajador y
se va descontando de su cuenta. En este caso, él quiere terminar con eso y en donde propone que si hay una rentabilidad negativa y una pérdida en esa cuenta superior a 3 meses, las sociedades que están a cargo de administrar esos fondos, esa plata en verdad, también tienen que tener una cuota de responsabilidad en esa pérdida que está habiendo, porque a veces, por lo que sé, porque me he enterado y he escuchado igual, depende a veces de las decisiones que toman financieramente y las inversiones que toman las empresas de AFP, cuando una empresa ya no está, o sea, una AFP está teniendo muchas pérdidas en algunos fondos. Y la otra es regular la inversión extranjera. ¿A qué se refiere con esto? En consideración de las sucesivas y recientes crisis económicas, por ejemplo la del COVID, reducir la exposición de los fondos de los trabajadores a los vaivenes financieros internacionales. Se propone reducir un límite conjunto de inversión en valor de los fondos y aplicaría únicamente al complemento de pensión a cargo del pilar de capitalización en el marco del sistema mixto propuesto. O sea, proteger los fondos de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Y también se refiere a la AFP estatal, que dice que la creación de una AFP estatal no resuelve el problema de fondo en un sistema actual. Al contrario, solo consagra un sistema que reproduce la desigualdad de origen y que significa una transferencia de recursos al sector privado, quien goza de utilidades exorbitantes al tiempo de que los trabajadores deben asumir pensiones promedios inferiores al sueldo mínimo. No obstante, en un escenario de tipo mixto público-privado, la creación de una AFP estatal puede inducir competitividad mayor y mayor acceso a información a un mercado reconocidamente concentrado y opaco. Además, la AFP estatal debiese tener como misión el privilegiar las inversiones nacionales con alta rentabilidad social. Y al menos eso fue nuestra presentación del candidato Marcos Enrique Dominami, y yo personalmente pienso que sus propuestas están bien. Estuve un tiempo trabajando y también me vi afectada con las caídas de mis montos en mi AFP, y siento que al menos me convencen un poco sus propuestas. Y de hecho me gustaría también seguir investigando sobre las otras propuestas, y al menos la del candidato me pareció bastante razonable. Y eso sería como la conclusión de nuestra presentación, profe. Te aprovecho a hacer una pregunta de, ¿cómo se llama? Para, que nos sirve para aclarar, ¿ya? En la mente. ¿Cuál es el rol que le deja a las actuales administradoras de fondos de pensiones en el sistema que él plantea? Las deja igual como un tipo de, o sea, también las deja como administrando los dineros, pero ya les va a establecer como, por ejemplo, el porcentaje de comisión, y también pretende que haya como un mercado más grande en el sentido de las empresas o las sociedades que van a administrar las pensiones. Correcto, exactamente. O sea, digamos, las deja limitadas, ¿ya? Que hay que aclararlo bien. Las deja limitadas a administrar los fondos que ya tienen actualmente, o sea, que corresponden a las personas que han acumulado esos fondos actualmente en las administradoras, ¿ya? Y las deja además administrando las cotizaciones voluntarias. ¿Okay? Exacto. Son esas dos cosas. Entonces, el sistema que él plantea es básicamente un sistema mixto que tiene las tres patitas tradicionales, ¿ya? Que tiene, primero que nada, tiene esto que llama el pilar básico solidario, que otros lo llaman la pensión básica universal, etcétera, que en el fondo es un piso de contribuciones, un piso de pensión determinado para
en general para las personas. ¿Ok? O sea, como quien dice, mira, la pensión mínima son, por ejemplo, 200.000 pesos y eso es un básico, ¿ya? Pilar básico. Después habla de un pilar de reparto que significa, que lo llama contributivo también, en el sentido que dice, mira, el 10% que se, ¿cómo se llama? Que las personas cotizan, más cualquier cotización adicional que pudiera ocurrir en el futuro, va a ir a una institución estatal, ¿ya? Que lo va a administrar con una visión de, ya no de cuenta individual, sino que de fondo colectivo, ¿ya? ¿Okay? Y habla de un pilar de capitalización, que es para que las personas que quieran conservar lo que ya han acumulado, ¿ya? O bien que quieran complementar la pensión que tienen cotizando en forma voluntaria, lo pueden hacer, con las modificaciones que tú mencionaste en términos de comisiones, en términos de rentabilidad negativa, etc. ¿Ok? O sea, también es un cambio al sistema actual, definitivamente. O sea, de los cuatro que hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos dos propuestas, que son la que estás viendo en este momento, la de Marco Enrique Minay y la de Boris, que es un cambio más grande, ¿ok? Un cambio más grande en el sentido de que el sistema de capitalización individual se sustituye por un sistema mixto, donde hay algún tipo de manejo de cuenta individual, pero fundamentalmente lo que viene de un momento para adelante es un sistema solidario o de reparto, como queramos llamarlo. Y en el caso de las presentaciones que hacen de Sichel y de Kass, es más bien la conservación del sistema actual con modificaciones que lo tratan de mejorar. O sea, eso es lo que uno podría sacar como grandes conclusiones de esto. No sé si tú, Romina, tienes alguna consulta o alguna cosa que hayas leído ahí que no te hizo todavía clic, que la quieras comentar, aprovechando la oportunidad. No, profe, al menos a mí me gustó. Y al principio creí que no me iba a convencer mucho la propuesta de Marco Enrique, pero me convenció bastante y me gustó el hecho de que protegiera a los trabajadores. O sea, las propuestas que él estaba proponiendo, la mayoría son como de protección a las pensiones y a los fondos. Okay. Y eso es como lo que me gustaría como destacar. Perfecto. Perfecto. Ya, pues, Romina, muchas gracias por tu aporte. Veamos si tenemos a esta altura alguien que nos quiera hacer la presentación de la candidata a Proboste, porque veo que es lo que nos está faltando ahora, ¿ya? ¿Hay alguien del grupo Proboste que esté presente en este momento? Nadie aparentemente, ¿ya? Ok, bueno, ya que no hay nadie, lo voy a hacer yo, digamos, voy a hacer algunas cosas muy tan generales que tenía ahí, ¿ya? Son como tips que voy a decir. La candidata Proboste, en términos del sistema de pensiones, lo primero que plantea es la pensión básica universal. En esto coincide con yo diría que en general todo, pero es un concepto de pensión básica universal financiada por el Estado, ¿ya? No hay mayores detalles, ¿ya? Si es un modelo como el que plantea Boris, que es una pensión básica universal en realidad, ¿ya? O la que plantea Sichel, que es una pensión básica universal, pero con limitación, o sea, no tan universal en realidad. Después habla el programa de Proboste que habría una pensión contributiva que estaría dada por la cotización individual actual del 10%, ¿ok? Más una cotización con cargo al empleador que sería entre un 6 y un 8%. Okay. Ahí se está aproximando más a lo que es el promedio OCDE, que son 18. ¿Cuál sería el financiamiento de esta pensión contributiva? Habría un ahorro individual, por una parte, y un ahorro colectivo. Es decir, una parte sería de ahorro personal, ¿okay? Y otra parte iría a un ahorro colectivo, o sea, una parte a cuenta individual y una parte a cuentas colectivas, ¿ya? El ahorro, también habría un ahorro voluntario. Sorry, disculpen.
pero focalizaría los incentivos en la clase media. O sea, estaríamos hablando que el modelo actual de ahorro voluntario de APB, de cuentas de depósito convenido, probablemente en los incentivos habría cambio, ¿ya? Pues cuando dice focalizo los incentivos en la clase media, probablemente un modelo como es el de los depósitos convenidos dejaría de tener mucho sentido, ¿ya? Porque es para rentas mucho más altas, ¿ya? Habla también de un administrador público en las cotizaciones, o sea, aquí está claramente expresada la voluntad de sustituir el modelo AFP por un modelo más público, ¿ya? Mucho más parecido al que tiene Boris. Finalmente habla de un tema bastante general, que es la necesidad de que haya equidad de género, que es algo que en general se presenta en muchos de los programas, y esto significa que haya de alguna forma una transferencia de recursos desde, en el fondo tratando de hacer que las pensiones de las mujeres se equiparen, se parezcan bastante más a las pensiones de los hombres, pese a las diferencias normales que hay, que son cotizaciones más bajas, porque las remuneraciones son más bajas en general, o también temas que tienen que ver con las expectativas de vida, que en las mujeres son más altas y en los hombres son más bajas. Y eso causa diferencia en las pensiones, y aquí habría un método, digamos, planteado que debería haber un método de corrección. Eso es básicamente lo que plantea la candidata Provost en su proposición, ¿ya? Bueno, chicos, si tienen alguna consulta o algún comentario, el momento de hacerlo. Ok, aparentemente no. Entonces, como todas las clases, les pido por favor que los que están presentes puedan completar la encuesta que vamos a hacer. Ok, se las voy a enviar en este momento. Ahí está. Y recuerden que lo que ustedes van a puntuar es la clase de hoy, la primera sesión y la segunda sesión. ¿Ok? Ok, ahí tenemos 14 de 14. Vamos a darle final a la... Ahí les comparto los resultados para que ustedes los conozcan. Y bueno, ya me queda lo último de cerrar esto con lo siguiente, ¿ya? Recuerden, para los que no estaban presentes en el momento que comenzamos, que en el aula virtual está publicada una etiqueta que muestra que la evaluación que vamos a tener la próxima semana comienza el jueves a las 15 horas y termina el sábado a las 15 horas, de la próxima semana, no de esta. También aclara que los contenidos de esa evaluación corresponden a los lunes del mes de agosto en que tuvimos clase y los 2 lunes del mes de septiembre en que tenemos clase. Hoy día, eso sí, hasta la primera sesión. La segunda sesión de los grupos no tiene que ver con la evaluación. ¿Okay? Y lo otro importante es aclarar que este viernes de esta semana, ¿okay?, a las 18 horas y hasta las 19 vamos a tener una sesión de ayudantía donde el propósito va a ser de que ustedes traigan sus consultas o sus preguntas o sus dudas respecto a los contenidos de clase y la bibliografía. La bibliografía también está en el aula virtual explicitada en la etiqueta, y además está una carpeta donde está toda resumida, junta ahí para que ustedes la puedan compartir. Eso sería. Entonces, ya nos encontraríamos el viernes para los que vengan a la ayudantía, y a los que no, nos vamos a encontrar el próximo lunes, donde vamos a partir con el tema del seguro de cesantía. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por la asistencia, por la participación, y que tengan una buena semana. Nos vemos el viernes entonces. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.